con el auspicio de Hotel Marriott. Presentamos. Hoy queremos hacer énfasis en la educación. Le cuento que ayer estuvimos en el centro con mi hijo, con su padre, haciendo trámites para un viaje, y mientras hacíamos los trámites en el juzgado correspondiente, pasaba la marcha de las y los maestros haciendo reventar petardos, queriendo ingresar a la Plaza Murillo, y mi hijo de 16 años se acercó, salió del juzgado y se acercó y miraba callado con cierto asombro la cantidad enorme de profesores, de maestros y de maestras que estaban forcejeando con la policía, estaban haciendo reventar sus petardos. No hablé con él, pero pensé, tienen razones para protestar, y el gobierno tiene razones también y presupuestos establecidos. Qué difícil llegar a un acuerdo, y me dije al mismo tiempo, qué privilegiada poder pagar una educación privada para mi hijo, qué privilegiado mi hijo de ver desde un balcón esa manifestación y saber que al día siguiente él va a pasar clases y que sus profesores y profesoras estarán ahí. Ojalá todas las niñas y los niños y los jóvenes sean tan privilegiados como mi hijo. La bienvenida. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Muy bien, besos y abrazos a las amigas y amigos que nos siguen a través de Detrás de la Verdad Televisión, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz. Señal abierta por las empresas de cable, gracias a la señal del Tupac Katari. Estamos también en La Razón Plus, en las redes y en este espacio, en estas transmisiones, en nuestra página digital. 8 de la mañana La Razón Radio, a las 11 Piedra, Papel y Tinta, y a las 12 Marcas con lo mejor del fútbol. El viernes todo menos fútbol. Síganos en La Razón Digital, actualizando minuto a minuto. El equipo está pendiente de las novedades para que usted sea el primero en conocerlas. Tenga La Razón en su pantalla de inicio. Ponga La Razón Digital en su pantalla de inicio y reciba nuestra información. También cómprese La Razón Papel. ¿Qué tenemos hoy? Vuelvo a compartir la portada de hoy. Lima a Evo, el ministro de Justicia Lima a Evo Morales. Esta vez no decidirá en los comicios judiciales. Qué duro se está poniendo esto. El ministro descalifica mayoría legislativa del movimiento al socialismo en 2011 y 2017. Desde el MAS dicen que es una mentira y piden destituir a Lima, un ministro clave en la gestión del presidente Arce. Qué complicado. Se cuecen habas en el MAS y se cuecen habas también en Estados Unidos. Mire la fotografía, Estados Unidos en vilo por Trump. Nueva York se prepara para una posible inculpación del expresidente. Así está en Estados Unidos. Y arriba en negro, el gobierno revela que testigo clave del caso ABC extorsionó, afirma. Arce pide investigar muerte, y ha aparecido un video en estas últimas horas, video grabado por este testigo clave, un video en el que hace un recuento de su lectura, de su testimonio, y hace duras acusaciones a autoridades, a miembros de la empresa china, es decir, ha puesto el dedo sobre varias instancias, ha anunciado también
ahora en este video porque él ya no está, él ha muerto en un accidente y él ha anunciado que esta información ya está en manos de la CAF por ser la instancia financiadora del proyecto en cuestión. Está en manos del FMI en Estados Unidos, del FBI, así que esto se pone muy complicado. Acá el equipo ya está haciendo un seguimiento de esta información. Esto es lo que yo rescato en esta portada. Y la neurona también con los desafíos mentales. Todo en papel es una de las cosas que podemos hacer solamente en papel, los desafíos para la mente. Por eso también tenemos guía estudiantil, tenemos juegos para niños, es nuestra manera también de apuntar a la formación en la familia, y sobre todo de las chicas, los chicos en nuestras casas, en nuestro hogar, de las niñas y los niños. El papel, la impresión en papel tiene otra fuerza en nuestro cerebro, distinta de las pantallas. Es un tema que podemos debatir también. ¿Qué más en esta entradita? Caricaturas. Vamos a ver qué ha hecho Al-Azhar. Ahí está la caricatura de Al-Azhar. Otra vez ha puesto la mirada en Estados Unidos. En Bolivia se violan los derechos humanos, bla, 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 dice el tío Sam. Y mire cómo están en Irak. Dije que se fue a Estados Unidos, pero en verdad es Estados Unidos y otros países que Estados Unidos condena, entre ellos nuestro país. Esa es la mirada y esa es la posición y la opinión de Al-Azhar, que es de la razón. También tenemos la propuesta de Víctor Hugo Romero. Desde Cochabamba nos trae su propuesta para este miércoles. Cuidado con las balas perdidas. Qué grave está la guerra entre analistas económicos. Así es, unos les dicen analistas, otros les dicen opinadores, otros les dicen opinólogos. Lo cierto es que hay gente más seria y menos seria, hay gente que habla desde la academia, desde la investigación, otros que hablan desde posiciones políticas y lo peor, otros que hablan desde el estómago. Vamos a ver la foto. Vamos a ver la fotografía en Fuera de Contexto, que es una de mis secciones favoritas. Esta fotografía es de Jorge Barraza, del columnista de La Razón, Jorge Barraza, que normalmente escribe sobre fútbol, pero esta vez se ha dejado tentar por esta pareja en un semáforo, delante de un semáforo con música cumbia. El texto es de Claudio Rosell. Vuelan las polleras, suena la cumbia chicha, son apenas unos segundos, pero hay intensidad de largo aliento. Luego se acaba la magia y el que abrazaba su cholita cede su lugar a quien, encorvado, sostenía el baile. Finalmente pasa el sombrero, se lo merece. Y ha alegrado a muchísimos en sus autos, a los peatones. Gracias por la fotografía y gracias por el texto. Esto se llama Fuera de Contexto. Y con esto me voy a la alfombra musical. Está con nosotros Noel Aguirre y lo vamos a recibir con Calamarca y Aguas Claras para hablar claramente de la educación. A ver. Baila, 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 baila. ¡Ho, ho, ho! A ver, vamos a ver. Caminos nos trajeron para amarnos y casarnos juntos. ¿Qué caminos nos trajeron para amarnos y casarnos juntos? Aguas claras serán los niños, yo seré el padre dichoso. Aguas claras serán los niños, tú serás madre dichosa. El amor que te ofrezco es imán y que lo protege. El amor que te ofrezco es imán y que lo protege. Aguas claras serán los niños,
ser el padre dichoso. Aguas claras serán los niños, tú serás madre dichosa. A ver, vamos todos. Acá, aguas claras. Así nos bailamos, Noel Aguirre, cuando viene Calamarca. ¿Te gusta Calamarca? He visto con envidia. ¿Verdad? La próxima inviten, La por favor. próxima, sí, mira, ahí estamos, Bailar pero ahí. bailando, Sí, sí. felices de la vida. Así nos bailamos, así nos cantamos. Ah. Y así también vamos a hablar de educación, Noel. Gracias por venir hasta acá, gracias por nuevamente entrar un poquito más a fondo en la educación. Director de la Organización de Estados Iberoamericanos en Bolivia, ha sido parte del Ministerio de Educación en altas funciones, conoce, le dolerá como a mí que hayan estas protestas, no porque esté prohibido protestar, no porque sean injustas las demandas de los maestros y las maestras, no porque las autoridades actuales no den en la tecla justa. Creo que es el conjunto de todo. Lo que nos duele es que niños, niñas y jóvenes tengan la educación en riesgo nuevamente, ¿no? Y son los de abajo, que es lo que más le debe doler, Noel. Sí, por supuesto que me duele, pero me duele, yo creo que más allá en los niños, en los estudiantes, pero además considerando algo que no podemos olvidar, al margen de que se ha hecho bien, mal, la educación en el mundo se ha complicado en el tiempo del COVID y hemos sufrido una serie de rechazos. Una brecha grande Sí, se ha sí, abierto, sí. ¿verdad? En términos de los aprendizajes, en el mundo se considera que los estudiantes han retrocedido o han dejado de estudiar un equivalente de 1 año a 2 años. En sus aprendizajes han perdido. Entonces estamos hablando de una generación que ha retrocedido en el tiempo y que este era el momento de discutir más en el tema educativo. Y eso es lo que me duele, que no se discuta a fondo los temas que tienen que ver cómo hacemos para superar este estado de cosas, cómo hacemos para mejorar la calidad de la educación y cómo hacemos para que nuestros niños, nuestros estudiantes estén en mejor situación. Ese debería ser el debate de este momento y creo que tenemos que reencauzar hacia todo eso. Habíamos llegado también a una conclusión preliminar en anteriores encuentros con Noel, y es que gran parte de esto está pesando sobre las espaldas de las y los maestros, es decir, son un actor clave. Más allá del dinero, más allá de la política, de los acuerdos, esto no va a funcionar si ese actor núcleo no está convencido, ¿no? En educación, todo lo que se hace está destinado a los estudiantes, pero el mecanismo, metodológicamente, quien resuelve eso es fundamentalmente el maestro, la maestra. Claro. Cuando uno va a las aulas, ahí puede encontrar si está bien o está mal la educación, porque las leyes pueden estar muy bien, el currículum también, pero cuando uno entra al aula y cuando se ve qué está produciéndose ahí adentro, uno puede afirmar si está bien o está mal la calidad de la educación. Y quien tiene la llave para eso es el maestro o la maestra. Y ahí hay que ser justos también. Así como hay maestros que se resisten a los cambios, hay maestros que no necesitan instrucción del ministerio, no necesitan que les supervise su director de escuela, sino solos hacen varios cambios. Y hay maestros que han inventado nuevas metodologías, que escriben libros, que se inventan nuevas formas de enseñanza, por ejemplo, de la lectura, etc. Son los que tienen vocación, Sí, ¿no? sí, sí. Y hay una cantidad muy grande en el magisterio, pero lastimosamente ni para el sindicato ni para el ministerio tienen suficiente voz para decir esto es lo que yo hago, esto es lo que yo pienso, y hay necesidad de valorar ese tipo de cosas. Porque hay espirales de poder, no solamente son las estructuras de los maestros frente al poder del gobierno, al Ministerio de Educación hoy, sino también de ciertas espirales, yo diría espirales de silencio, espirales de cierta violencia también dentro de las propias estructuras de los maestros, ¿no? En educación se llama la micropolítica,
por ahí dentro se produce una serie de tensiones, una serie de dificultades, por ejemplo, la discriminación, sobre todo en relación a lo que es género. El magisterio boliviano especialmente, en su gran mayoría, está compuesto por mujeres. Pero veamos cuántas mujeres ocupan niveles de liderazgo, directores de unidades educativas, autoridades, etcétera. Ahí nomás uno va a comenzar a ver. No me sorprende, Sí, Noel, sí. Que sean muchas mujeres las maestras, porque la educación forma parte de este mismo lazo, de este cordón umbilical con las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, y es el cuidado de ellos. Y entonces el cuidado como que se extiende a la educación, se prolonga, y por lo tanto las mujeres que en principio hemos sido muy empujadas al ámbito de lo privado, de la familia, de la cocina, de la limpieza, del cuidado, cuando logramos estudiar, muchas obviamente se inclinan a esta prolongación que es la educación, ¿no? Porque además es un lugar del conocimiento que necesita de mucho sentimiento, de mucha maternidad, de mucho poder femenino. No me sorprende en absoluto que sean muchas las maestras, como no me sorprende que quienes están arriba tomando decisiones o manipulando o llevando o ahí arriba en la cresta de la ola sean los varones, ¿no? Sí, sí, Esto sí. no ha cambiado. Estás No hay posibilidad de que reflejando cambie. una dura realidad que todavía hay que cambiarla, pero además yo quisiera comentar un tema más. La mamá, la madre, la que cuida a los hijos, más allá de que haya parido o no, es la primera educadora. Y la segunda cosa es que esa es la expresión de lo que es la educación. El amor, el cariño, el afecto, la relación directa, y no solamente el discutir un tema determinado, académico, etcétera, sino la educación se realiza en el día a día. Y quien primero realiza ese proceso educativo es la mamá. Total. Y ahí eso tal vez marca lo que después va a hacer las mujeres cuando deciden en gran mayoría ser maestras. Ahora vemos que esta brecha que ha generado la pandemia, que no es un año, no es que un año hemos avanzado lento o un año hemos hecho vía Zoom los que tenían computadora e internet y posibilidades de hacer una clase Zoom, sino que se ha trazado definitivamente una generación, es decir, es como si se hubiese abierto un precipicio que es difícil de cerrar. Entiendo que esta es una prioridad de políticas que se articulan entre varios países. Me imagino que aquí está el apoyo de organismos multilaterales. ¿Cómo se refleja esto, Noel? Usted ahora está especializado en esto. ¿Qué pasa con el compromiso de países en el mundo de cumplir la famosa Agenda de Desarrollo Sostenible que se supone que tiene que velar y garantizar el acceso? ¿Dónde está? De manera general, obviamente hay una preocupación porque el compromiso está lanzado. Se supone que al 2030 se van a cumplir una serie de objetivos y metas. Y todas las evaluaciones señalan que no estamos en buen ritmo para cumplir hasta el 2030. Entonces hay una especie de alarma en todo el mundo, de cada uno en su manera y en su estilo, de cómo va a atender estos temas. Y en el caso concreto de la institución que yo represento, la Organización de Estados Iberoamericanos, hay una profunda preocupación por la atención de estos temas, pero no solamente en el sentido de lamentarse, sino en el sentido de analizar, de crear condiciones, de generar nuevas estrategias, nuevas metodologías, y en eso estamos trabajando. Por ejemplo, temas ahora en este tiempo, ¿qué hacemos con la tecnología en educación? Ese es un tema. Por ejemplo, ¿cómo vinculamos todo el esfuerzo en educación con lo que es la discriminación, la desigualdad, la inequidad? Es decir, generar una educación que cada vez mire esa diversidad, pero además genere igualdad. Es otro tema de preocupación de la OEI y que estamos avanzando y estamos procurando encontrar algunos elementos. Y tercero, para citar lo más importante, Sí. es el tema del vínculo con lo productivo,
con la capacidad de producir, pero además con lo que es la formación técnica, la formación tecnológica, que viene a ser un tema importante. Ahí están las preocupaciones, buscándose alternativas, pero es necesario que esto no sea solamente preocupación, sino se plasme en los países, y ahí estamos buscando medidas, estrategias para que nos ayuden a resolver estos temas. Al momento de plantear las prioridades en la atención, solamente hablando de la educación y de esta brecha que ha planteado y que nos ha dejado la pandemia, ¿qué tenemos que poner por delante? Una madre o un padre podrá decir, a mi hijo adolescente, porque mi hijo tenía que estar comenzando su adolescencia y se ha quedado congelado en la casa, con miedo, con la boca tapada, y se ha retrasado en un momento clave de su paso a la juventud. Otro dirá, no, mi chiquitito o mi chiquitita ha ingresado al colegio a distancia, no ha podido socializar, que es una de las principales funciones de la educación, y ha ingresado a un colegio sin estar en el colegio. Y otro dirá, no, mi sobrino que entraba a la universidad y no ha podido conocer la universidad, no ha podido hacer el tránsito. Bueno, pero en medio de todo esto, ¿qué hay que entender primero? Ahí, obviamente que todos los grupos poblacionales, todas las edades, necesitan una atención, pero hay un grupo prioritario. Ese grupo tiene que ver desde el nacimiento hasta los 6 años, lo que en general se llama la primera infancia. ¿Por qué eso? Porque este periodo es cuando, por ejemplo, se termina de estructurar el cerebro. Cuando uno piensa en cómo desarrolla después sus procesos de aprendizaje, esto que llamamos comúnmente buen estudiante, mal estudiante, buen alumno, mal alumno, se comienza a decidir entre los 0 años, inclusive antes en la propia gestación, hasta los 6 años. Pero no solamente eso, todos los estudios demuestran que, por ejemplo, los niveles de sociabilidad que hay con toda la población también se establecen en este periodo. Pero además, por ejemplo, temas vinculados con lo que es la equidad, la mirada de lo diverso, etcétera, se estructuran. Otra vez volvemos al tema, en este caso diríamos la familia, la comunidad, toma determinaciones y genera nuevos hábitos en esta población. Entonces, uno tiene que hacer inversiones fundamentalmente en lo que es primera infancia, y en varios estudios, en varios países, se muestra que las inversiones en primera infancia han producido efectos muy importantes después en la primaria, en la secundaria, en lo que es la educación superior. Estamos hablando del tiempo post-pandemia, o digamos, pasado lo duro de la pandemia. Antes, pero ahora con más razón, porque en el periodo de la pandemia, uno de los sectores que también ha sufrido todos estos problemas ha sido precisamente esta primera infancia. Primero, en las ciudades especialmente, todos sabemos que cada vez la mamá, el papá tienen que ir a trabajar, y por lo tanto en algún lugar tienen que dejar al hijo, en un centro infantil, en una guardería, etcétera, y vaya a saber en qué condiciones. Eso se ha cesado con la pandemia, han estado meses sin poder desarrollarse, en algunos casos inclusive beneficios, hay lugares donde tenían su desayuno, su posibilidad de almuerzo, y eso no han tenido, pero además han captado desde temprana edad, posiblemente sin entenderlo, pero se ha insertado en su personalidad los problemas que se ha conocido en el último tiempo, problemas socioemocionales, papás, mamás, la relación cada vez más violenta, por ejemplo, temas de discriminación, infanticidios, feminicidios, etcétera. Quien ha ido observando y acompañado eso son ellos precisamente, o han estado meses completos encerrados en habitaciones y conviviendo con un computador, con un celular, etcétera. Son periodos realmente muy complicados que tal vez un adulto puede entender mejor que obviamente un niño en temprana edad. Tenemos un columnista en La Razón, Yuri Torres, que en una de sus últimas columnas plantea un tema que me ha llamado muchísimo la atención, y es el suicidio. El suicidio en niños, en jóvenes, y da algunas cifras más que preocupantes de suicidios en nuestro país. ¿Sabe algo, Noel, o podría establecer alguna relación, porque ha tocado este tema de violencia también? ¿Estamos descuidando o pasando de largo de estos datos de confirmarse?
Yo no tengo esos datos, pero sí tengo el conocimiento de esos hechos, ¿no? Lo claro es quien comienza desde el principio de edad a vivir frente a una supuesta normalidad de violencia, de discriminación, de hechos conflictivos, ya comienza a adquirir una especie de comportamiento que después, cuando ya es joven, le parece normal. Es muy común encontrar a una persona que es violenta cuando su papá, por ejemplo, ha sido violento con él en temprana edad. Claro. Entonces va marcando este tipo de cosas, pero además cada vez la sociedad se hace más exigente y le pide mayores resoluciones, otras alternativas para poder solucionar varias cosas. Entonces la exigencia posiblemente está también llevando a lo que detecta el columnista en sentido de, por ejemplo, los suicidios. Está mostrando el extremo de la situación en la que estamos en este momento en relación con la primera infancia. Quiero también hacer referencia a la Organización de Estados Iberoamericanos para volver a esto que tiene que ser tratado en conjunto. Es como la crisis en los precios de los alimentos. Hay una crisis mundial en los precios de los alimentos y nosotros como región tendríamos que lograr coordinar y somos muy capaces en América Latina de abastecernos. Bien coordinados y bien solidarios podemos perfectamente pasar mejor esta tormenta. Me traslado a la educación porque hay otra tormenta en la educación y hay estas brechas que estamos comentando. La Organización de Estados Iberoamericanos es un organismo intergubernamental, cooperación sur-sur en el espacio iberoamericano, 23 estados, más de 400 convenios activos. ¿Hay alguna posibilidad de encontrar soluciones inmediatamente acá, Noel? ¿Qué evaluación tiene? Hay muchas posibilidades, pero se necesitan voluntades políticas. La OI, esa es la sigla que le identifica a la Organización de Estados Iberoamericanos, trabaja directamente con el Estado en temas de educación, de cultura y de ciencia. Y hemos estado en estos últimos meses discutiendo cuáles son los elementos ahí en la imagen prioritarios. está firmando, Noel, un convenio, ¿verdad? Ajá. Ahí esta firma, eso muestra ya un hecho concreto de lo que estamos trabajando en este último periodo. Esta es la firma del convenio de cooperación interinstitucional en entre la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, que es la entidad de manera oficial encargada de la formación, de la capacitación de todo el personal de la administración pública, desde lo que son los municipios hasta lo que es el nivel nacional, y la Organización de Estados Iberoamericanos. Y ahí el objeto central es el tema de la primera infancia, por dos motivos centrales. Uno, porque hay que trabajar mucho en la formación de los recursos humanos en primera infancia. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, hay una población muy grande en las guarderías, en los centros infantiles que trabajan y muchos no están suficientemente capacitados, por no decir que no están. Y ahí se ocurren los problemas que vemos en varias ocasiones respecto al trato de los niños. Ahí hay que trabajar en estructurar toda una propuesta de formación. Pero también hay, en prácticamente todos los municipios, son responsables de centros infantiles para atención de los niños de entre 0 y 6 años. Y cuando uno tiene que dirigir esto, tiene que conocer las políticas, tiene que mirar integralmente la problemática, por lo tanto tiene que capacitarse. Este convenio tiende a eso. Pero además, convocarle, alertarle a la sociedad, a todas las organizaciones, hay que prestarle atención a primera infancia, hay que unir esfuerzos, ahí hay que mirar la parte positiva. Hay una cantidad enorme de instituciones que están trabajando en primera infancia. Comencemos Ministerio de Educación, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, UNICEF, Aldea SOS, Instituto Balaguer, etc. Hay una cantidad, las escuelas superiores de formación de maestros, institutos superiores, etc. Pero el problema es que no se ha estructurado una propuesta, una política, y ahí es donde pretendemos nosotros incidir con el convenio que hemos firmado recientemente. Noel, ¿qué dice de esto que se está debatiendo? Quiero volver a este tema que es de coyuntura, pero creo que forma parte de este debate largo sobre la educación. Estos no acuerdos,
este riesgo nuevamente sobre nuestros estudiantes de paralizar el proceso que ya lleva tanto atraso? ¿Cuál es la mirada que tiene así general de estos últimos conflictos, Ahí, maestros, Ministerio de Educación? centremos qué se está discutiendo. Yo diría fundamentalmente 3 temas. Uno es el tema del currículo, qué es lo que se va a enseñar en los centros, en las unidades educativas. Segundo, el tema del presupuesto y el Congreso. Los 3 temas no son temas que se resuelven con marchas, con presiones, con posiciones cesadas, etc. Son 3 temas que hay que trabajarlos, no en el corto plazo, sino hay que hacer todo un proceso y hay que discutirlos en buena hora que se ponga en discusión estos temas. Pero son temas que nos invocan no solo a la negociación, sino a la propuesta. Por ejemplo, el tema curricular. Así como el ministerio tiene que decidir un buen currículo, una buena propuesta, tiene que formar a los maestros también pueden hacer currículo. Entonces, lo ideal sería que, por ejemplo, la Confederación de Maestros esté proponiendo un currículo y el Ministerio de Educación también esté proponiendo su currículo y se discuta sobre la validez de todo esto. Pero hay un fin, además, claro, que tiene que ser cómo mejoramos la calidad educativa. No es un asunto de gremios y no es un asunto de entidades estatales, es un asunto de calidad de la educación. Tema presupuesto. La discusión no pasa, dame más pesos, dame menos pesos, sino cómo organizamos la distribución de los recursos para un Estado como el nuestro. ¿Cuánto ponemos para la parte social, cuánto para la parte económica, etcétera? Y cómo distribuimos de la mejor manera. Y que no se puede ir solamente Claro, a salarios. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, podemos pagar salarios mucho más intensos, pero no logramos resolver el tema de la reactivación económica o el seguir bajando los niveles de pobreza. La propuesta educativa puede ser la más bella posible y no va a modificarse varias cosas, porque lo educativo no es solamente al final el trabajo que se hace dentro de la escuela, tiene que ver con otros factores externos. El Congreso, en vez de discutir se hace o no se hace, debería estarse discutiendo cómo se hace y cuándo se hace. Y cómo participa el conjunto de la población. Ese maestro que hace un momento hablábamos, que está cambiando varias cosas en su aula, ¿qué puede hacer para ser oído? No solamente se discuta entre la autoridad y entre el dirigente sindical, sino se recuperen procesos y sea la oportunidad para que todo el país esté discutiendo sobre cómo cambiamos la educación y mejoramos la calidad para nuestros estudiantes. Y ya como curioso, estudioso de estos procesos en la educación boliviana, Noel, ¿cómo ha visto estos cambios en la currícula de manera general o si tiene alguna crítica específica también? Yo lo que veo es que primero es pertinente la necesidad de ajustar. En alguna ocasión ya lo mencioné, cuando hace currículum tiene que leer la realidad. Intenta leer eso el Ministerio de Educación cuando habla de tecnología, cuando habla de más un trabajo en torno a la igualdad, a la equidad, etcétera, está haciendo bien. Segundo tema es que también los ejes temáticos que ha escogido son los más adecuados. Pero parece que aquí hay que terminar de resolver, y ese es un problema que hay que trabajar en este momento, de cómo se trabaja con el ejecutor de ese currículum. Ese es el tema, ese es el asunto del maestro. Y este será el periodo, por eso yo decía, en vez de estar en conflicto, estar negociando cuáles son las mejores condiciones para todo esto. Y ahí prever procesos, prever plazos, etcétera, y hay que mirarlo de mejor forma ese tema. A mí no me preocupa mucho el tema de las condiciones materiales, porque en la práctica, maestro que quiere hacer cambios, no hace tanto énfasis en el tema si yo tengo o no tengo material, sino es la capacidad, la voluntad, inclusive la coordinación con su comunidad, y ahí se pueden hacer grandes cambios, porque esa es parte de nuestra realidad. Entonces, hay varias cosas que ajustar más en el tema operativo que en el tema mismo de la concepción de lo que se quiere hacer en el tema curricular. Seguiremos discutiendo de estos temas porque necesitamos definitivamente ganar el tiempo en educación. Muchas gracias, Noel Aguirre, por estar hasta llegar hasta acá, hasta nuestros estudios, director de la Organización de Estados Iberoamericanos en Bolivia. Estaremos pronto volviendo a escarbar en la educación. Gracias más bien por la invitación y estamos a disposición.
Muy bien, será hasta una próxima ocasión. Quédese con nosotros porque tengo un temita más de Yapa en este miércoles. Ya volvemos. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos islas perdidas. Él es Carlos. Tiene un pequeño negocio y quiere ser intermediario del Loro de Oro, pero no sabe por dónde empezar. Primero debe registrarse como socio intermediario en la página web lorodeorolarazón.com. Luego debe acceder a su cuenta personal mediante el ingreso de su correo y clave de seguridad para así poder realizar anuncios. Siguiendo esos pasos, Carlos logró convertir su negocio en el buzón del oro y así ser intermediario. ¿Qué esperas? Tú también puedes hacerlo. Piedra, papel y tinta, ahora también en televisión abierta. Análisis, entrevistas y noticias de Bolivia y el mundo, ahora por la red DTV. Canal 51 en La Paz, Canal 57 en Cochabamba, Canal 27 en Santa Cruz y en todos los servicios de TV Cable autorizados. Sintonízanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana junto a Claudia Benavente. La Razón, periodismo y punto. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Muy bien, de este diálogo sobre educación nos vamos a otro tema, un tema que tiene que ver con la música. China Morena, Chino Moreno, le invito a iniciar este bloque con los Bolitas, con el Chino Moreno de los Bolitas. A ver. Su voz, árbol de amor que me da su fruto, no se marchita, tallo y hojita, y habla de Dios, dame tu amor. Se me pasó la indigestión, tengo riendo el corazón. Llega la tos, se va el dolor. Siento venir la inspiración. Soy un moreno en Hong Kong. Suprema flor, la debo a tu aliento. Una canción de agradecimiento, una ramita dulce y gordita, habla de Dios, dame tu amor. Se me pasó la indigestión, tengo riendo el corazón. Llega la tos, se va el dolor. Siento venir la inspiración. Soy un moreno en Hong Kong. Muy bien, ese era el Chino Moreno de los Bolitas. Chino Moreno, porque hoy vamos a hablar de una China Morena. China Morena en Nueva York. Estamos con David Aruquipa, creador muy ligado a la cultura, al baile, a la alegría. ¿Cómo te presentarías, David? ¿Y en qué andas? Bienvenido. Soy un amante del arte, de la cultura de nuestro país, de la cultura popular especialmente. Y un creador también. Sí, un creador artístico. Creo que ha sido ya la suma. Un gran ¿no? bailarín también. Por devoción.
Sí. por devoción, porque sí. Este último carnaval estuviste. Estuve bailando de Guapuri, Galán, que justamente llevé ese traje hasta Estados Unidos, a Nueva York, a esta institución tan importante y reconocida a nivel mundial que es el MoMA. ¿Ese es el traje? Sí, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y el PC1, MoMA PC1, que es esta institución que justamente trabaja en temáticas alternativas de arte con población migrante, población que hace la discusión del sur a norte. Y el tema del simposio era este: justicia social, migración y diálogos de discusión sobre orientación sexual, diversidad sexual en los Estados Unidos, pero con la población migrante, ¿no? Entonces ha sido muy interesante. ¿Gracias a qué organización? Cuéntame un poquito de la organización y de los Mira, participantes. ha sido muy importante esta convocatoria por parte del MoMA, del Museo de Arte Moderno, PC1, así se llama, que está ubicado en Long Island, ¿Y ese nombre? en Queen. Un nombre raro. Claro, el Museo de Arte Moderno, ¿no? El MoMA, mundialmente conocido como una de las instancias Y eso que de tiene las PC1, mayores colecciones de arte Que no es moderno. el Partido Socialista 1, No. obviamente. es el Public School First. O sea, es la primera escuela pública que se crea en Long Island y que estaba abandonada, una casona enorme que justamente la pueden ver si entran a las redes, una casona enorme que se apropian los artistas. Y desde el año 2000, el MoMA, el Museo de Arte Moderno, que está en la Sexta y Quinta Avenida de Manhattan, pues dice, vamos a apoyar a esta institución para que continúe con sus actividades. ¿Por qué? Porque estaba generando una discusión y diálogo importante con toda la población migrante y también de las periferias, ¿no? Porque ahorita este MoMA PC1 está ubicado en la periferia de Manhattan, si quieres, ¿no? Y todo lo que está detrás de ello, como Queens y todos estos barrios importantes, pues están ahí, ¿no? Y tú, bueno, ahí te han puesto artista y activista, a ver otra vez, para ver si estamos de acuerdo en esta presentación, artista, activista por derechos LGBTI. Fui con ese rótulo allá, sí. ¿Y cómo está. así? ¿Cómo así te contactaron? Mira, ¿Cómo se dio la relación? Ruba Catrif, que es la curadora de este espacio tan importante, y Elena Kettelsen, que es una costarricense que también es asistente curatorial. Ahí tiene que estar la mano boliviana, pues, de Andrea Sánchez, que es una asistente administrativa que trabaja en este MoMA, PS1. Que vive en Estados Unidos. Que vive en Estados Unidos, padres bolivianos. Te voy a contar esa historia que ha sido maravillosa, Cuéntala. encontrarse un poco con su cultura. Pues ellas, ¿no? De alguna manera confabulan con todo este grupo de artistas que iban a llegar en esta presentación de esta exposición, justamente de este amigo Chuquimamani Condori, así se autodenomina, que es descendiente de bolivianos, pero que toda su vida la ha pasado en Estados Unidos. Actualmente vive en Los Ángeles, en Sarmiento, si no me equivoco, y él pues ha hecho junto a Josia Chuquimamani una muestra, una exposición que se llama Iwanakaja, Kiusanakaja, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es Kiusa y Ewa, ¿no? Como antes se los decía a los maricas, Así es. a los homosexuales, Ewa, así es. ¿no? Entonces, Kiusa, Nakaja, Iwanakaja, denomina su muestra expositiva y que no iba a ser otro espacio como el MoMA PC1, que tiene ya una trayectoria contestataria a lo oficial. Dice, esa muestra tiene que conectar redes de artistas latinoamericanos y pensadores latinoamericanos para discutir cómo el arte, la cultura y la cultura popular pues transforman y están en constante resistencia contra miradas imperialistas como Estados Unidos mismos, ¿no? Entonces ha sido como que un diálogo bien interesante con distintos artistas de América Latina Y ahí a te raíz de conectan. esta exposición. Y ahí me invitan. Ha llegado la invitación, una invitación muy amable, ¿no? De parte de Rubí, de parte de Elena,
Andrea, que hacen que mi estadía de esos 4 días sea realmente una estadía importante de conexión con otros artistas que tengo la oportunidad de conocerles, colombianos, costarricenses, ecuatorianos, ¿Eran peruanos. muchos? Bastante, era casi 150 personas tremendo que encuentro. participaron de este simposio, en el cual tuve la oportunidad de ir con este traje, que yo quería llevarlo porque es mi último traje del Carnaval de Oruro, pero con un discurso importante también contestatario ante una mirada, si quieres, hasta de regularizar las Ahí luchas. estás en el carnaval. Sí, las luchas LGBTI desde Estados Unidos, ¿no? Porque tú sabes que siempre el 28 de junio de 1969 en Estados Unidos el bar Stonewall hace la revuelta y se crean las marchas del orgullo en el mundo. O sea, como que desde Estados Unidos surge toda la lucha política y visibilidad de la población LGBT. Pero ahí yo voy con el discurso de que en los años 60 y 70, en Bolivia, desde la fiesta popular, chinas morenas, homosexuales, travestis, ya estaban contestando desde su corporalidad. Totalmente, y de hecho, y quisiera volver al traje de David en el carnaval, de hecho, David ha trabajado, ha escrito sobre este tema. Hay fotos maravillosas de hombres que se vistieron de mujeres, porque el carnaval Así es. estaba prohibido, las danzas de carnaval Así en su es. momento estuvieron prohibidas para las mujeres y fueron hombres. Ahí están estas fotos maravillosas. Gracias. Son de a los mi 60, producción. mira. Qué maravilla. Y Fotos son de los años hombres, ¿no 60. es cierto?, que traen ya esta discusión, estas otras maneras, no quiero decir problemática porque suena a problema y esto no es un problema, sino son maneras de presentarnos y de vivir, ¿no es cierto?, en la sociedad. Y ya desde estos años lo estamos sintiendo. David ha escrito en La Razón. Yo he visto un par de textos en Sí. el periódico La Razón y agradezco, por supuesto. Y hoy me imagino que también se está diciendo algo, no lo mismo que en estos años. ¿Qué estás queriendo decir con este traje cuando dices el discurso? Y hablar también de los significados de este tu último traje. Vamos a volver al traje de David en este carnaval para que nos cuentes. ¿Y tú qué? Tiene una ¿Qué historia. diciendo? Mira, me encanta esa pregunta, porque ahí me vas a bajar de mi nivel así hasta de arrogancia inicial en los años 2000, cuando decíamos, bailaremos ahora. ¿De qué vamos a bailar en el Carnaval de Oruro? Nos invitan a bailar en Oruro. Y ahí un amigo, ¿a quiénes? a Carlos, ¿A la familia Galán? a la familia Galán, ¿no?, que éramos en ese momento, Carlos, Alem, Arturo y yo, nos invitan y decimos, ¿de qué bailamos? De Guapuri, porque nos invitan en la Cuyaguada, entonces bailaremos de Guapuri, pero Guapuri es un personaje tan masculino, tan hasta arrogante, en el sentido de que las mujeres están detrás ¿Cuál es de la él. función del Guapuri? Es el jefe de los hilanderos, es el que tiene el poder de El que- llevar Ajá. a todos Y es adelante. masculino. Y claro, y hay un personaje que es la Enchita, Guahuila, la que está cargada de una guagua pidiendo la paternidad de la guagua alrededor de este Guapuri, que su nariz, su máscara es muy fálica, muy, Muy macho. fertilizadora, ¿no ve? Fertilizadora. Entonces, ¿qué hacemos? Feminizaremos un poco este personaje, o sea, le quitaremos el poder, y esa ya es una propuesta de arte contemporáneo, de dialogar Y un se le da personaje otro poder. histórico con Así es. la actualidad. Presentamos un personaje, obviamente no, ahora ya está mucho más trabajado, el 2000 en el Carnaval de En Oruro. aquellos inicios, ¿no? Esos inicios. Además, llevamos- perdón, entre paréntesis, hay que luchar contra los conservadores también de este gran campo de las transformaciones, porque si el moreno era Total. así y luego aparece con su traje con cola, no, es que el moreno no es así porque su cola no es así, su cuerno no es así, la china no es así, y cuesta entender que todo cambia. Hasta esto que estás creando va a seguir cambiando. Va a seguir ¿no? transformándose. Y justamente las chinas morenas han sido también criticadas en su tiempo en los años 60. Claro. Pero bueno, el 2000 nosotros empezamos con ese traje del Guapuri. Qué ¿no? linda esa fotografía. Vamos a volver a esa foto porque me gustaría ahí. Esa, ¿no? Ya con los 3 amigos que bailamos ahora, Carlitos Caero, Roberto Sardón y yo, ¿no?
Entonces empezamos a trabajar con este personaje. ¿Y qué han pensado ahí? Volvamos, por favor, voy a insistir en la otra foto porque me gustaría, ya que hablaste de discurso, ahí, ¿cuáles son los mensajes? Hay belleza, por supuesto, los trajes son fabulosos. Mira, ahí pero tú ves algo. las máscaras, tiene 3 rostros, ¿no? Los 3 rostros que siempre se confabulan y hacen que podamos leer estas lecturas de los 3 tiempos de las sexualidades como algo fluido también, ¿no? Hombre, mujer, trans, ¿no? Entre medio. Por eso lo trans, a mí me gusta mucho ese discurso trans, porque trans es de transformación, de transgresión, ¿no? de transmutación, si quieres. Entonces, por eso muchas compañeras han agarrado como movimiento trans aquello desde su misma corporalidad, como las travestis, las transexuales, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ver no la mirada binaria de hombre, mujer, normal, anormal, negro, blanco, sino más bien mostrar ese matiz que se tiene y esas líneas maravillosas que justamente el arco iris que nos representa en la población LGBTI, esas sutilezas de colores que existen entre medio, pero que nadie ve o nadie quiere descifrar, ¿no? Entonces, ese traje, blanco y negro, rompe, ¿no? con esto, porque hay un matiz de colores que no se ve muy bien en el... porque está rodeado de puro bordados, entre bordados rosados, bordados blancos, bordados plateados, negros y todo aquello, y el sombrero. Y el sombrero, pues, obviamente refleja esos 3 mundos también, porque el Ewa y Keusa era justamente el conector de mundos, ¿no? Entonces, por eso se habla de los 3 mundos, del mundo también, ¿no ve? Como es nuestra cosmovisión, por eso me encanta cuando dicen el Mancapacha, el Acapacha y el Alajpacha. Entonces, ¿qué es ese Mancapacha? Tiene tantos significados, porque ese mundo de abajo no lo conocemos, el Mancapacha, ¿no? Son las minas, son aquello sin forma, es aquello que está debajo de la tierra donde se produce. Y que no es binario. Y que no es binario, es bueno o malo. que no es binario, ni siquiera lo conocemos el tal. Y el Alajpacha, lo propio, es una inmensidad de mundos, ¿no? Que son constelaciones, son estos, cambia, fluctúan los colores, las auroras boreales por aquí, las galaxias por allá. Entonces se hace todo un mundo enorme que no terminamos de conocerlo, y el único mundo en el que vivimos intenta conectar estos 2 mundos, ¿no? Entonces, por eso siempre vas a ver estos 3 rostros. Además, ¿no? Con la nariz también. También está la grande, ¿no? Y en constante también diálogo con los trajes antiguos, ¿no? Pero ya quitándole esa mirada unipersonal y quitándole esa mirada de que hay un solo personaje que maneja el poder, sino más bien el poder se distribuye. Por eso 3 personajes bailamos actualmente con este traje, y también hasta eso nos criticaron inicialmente. Claro. ¿Por qué están bailando entre 3 si el personaje es uno? Claro. Entonces ahí decíamos, no, porque estamos dialogando con estos mundos y estamos usando esa manta, porque vimos una fotografía de los años 40 en el cual decimos, ¿por qué está con manta ese hombre? ¿No? Me ha parecido así muy interesante. ¿Dónde está la manta? Claro, ahí en las otras fotos vas a ver, usamos una manta. Y la vamos a ver en general. Y ahí nos decía... Y los volados, David, volviendo al traje, sí. Vamos a volver a esa foto general, donde también hay en la parte del pecho un encaje y los volados. Encajes de colores, encajes blancos en esto, porque en realidad queríamos que sea un poco también limpio en el color, ¿no? Y ahí ves, ¿no? Las mantas, los flecos ya. Abajo, sí, claro. Podemos volver a la la anterior fotografía donde están. Ahí están, ahí ¿ves? están las mantas. Ahí están los flecos. Y ahí nos decía el señor, esta foto de los años 40, es que la Cuyaguada es encha. No pueden bailar pareja. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hay que romper ese brujo bailando con una prenda de su mujer. Por eso los hombres, para no terminar, bailaban amarradas las mantas de sus esposas,
Y las mujeres hasta se ponían sus calzoncillos, pues, de ellos para mantener esa magia y que no se rompa esa relación. Por eso pareja no pueden bailar. Es una danza, si quieres, de búsqueda de amor, ¿no? De pareja y todo aquello. Entonces, todos esos detalles han ido armando en nuestro traje ese discurso. Y eso llevo allá, ¿no? Les planteo esta mirada de que pues la lucha LGBTI en los años 60 y 70, y me ha encantado mucho cuando tú dices, ahora como que un poco ha cambiado la situación, pero en los años 60 y 70 en el mundo era considerada una enfermedad. Claro. En los años 90 recién la sacan de enfermedades mentales, la homosexualidad. Y pecado, ahí en Claro. términos de medicina, de Totalmente. salud mental, pero para el mundo Pero religioso, imagínate. el diablo en persona. Claro, por eso imagínate en los años 60 y 70 que ellas se atreven a salir a la calle bailando como travestis, como homosexuales, no, esas son enfermas. Hay que llevarles al manicomio, hay que llevarles a estas... Anormales. Claro, entonces hasta los años 90 han sido perseguidas. Entonces, estas chinas morenas, solo ese día de la fiesta, eran consideradas como parte hasta ornamental de las fiestas, ¿no? Porque las mujeres no bailaban, bien lo dijiste, ¿no? Las mujeres no bailaban, entonces, ¿quién asume ese personaje? Porque son personajes de pecado de la carne. Nuestras mujeres no pueden bailar ese personaje. Las travestis se atreven a hacerlo, ¿no? Con mini polleras, porque ya en el norte, en otros países, la lucha también por los derechos de igualdad, las feministas empiezan, ¿no? Woodstock. Paralelamente, ¿verdad? Paralelamente, y aquí se estaba también paralelamente construyendo una lucha política Y desde en el cuerpo. esos ámbitos que eran mucho más populares, cuando Mucho bailar más. era una vergüenza y era una cosa de indios y de cholos, y se estaba ¿Cómo vas a generando- bailar en el Gran Poder? Claro. ¿No ve? Claro. Era así, era como una deshonra familiar en muchos Totalmente. casos. Y con mala prensa. Acá en La Razón se han hecho estudios. Ajá. Acá en La Razón tenía mala prensa, malos titulares, y lo que Imagínate. se resaltaba era que los Ese bailarines es un gran aporte, hacían pis en Claudia. las calles, ¿no? Wow. Y Edgar Arandia, cuando le Así planteé es. esto, dijo, mejor que huela a pis a que huela a sangre. Así decía, es. ¿verdad? No, por eso yo lo adoro a Edgar. No, Edgar cuando dice, ¿no? Ahora son 8 kilómetros, antes en un barrio daban vueltas, en unas callecitas, ahora el Gran Poder con este poder de la resistencia justamente de clases sociales, de artesanos, comerciantes, migrantes, campesinos, los comerciantes de los tambos, homosexuales, bohemios, músicos, han hecho que esta fiesta ahora asfixie la ciudad de La Paz y no se entienda La Paz sin el Gran Poder. Totalmente. Eso es maravilloso. Te invito, David, porque hemos concluido con el tiempo, tenemos que continuar con la programación en Detrás de la Verdad Televisión y acá con marcas, pero esto solo comienza, te invito a que escribas en Escape. Claro que y sí, nos voy a cuentes escribir, los detalles. me encantaría escribir, te voy a pasar a ti para Pero que lo podamos aquí en La hacer. Razón, no te vayas a otro No, lado, ¿ya? en La Razón, pues, vamos a escribir Ya sobre este tema y se esta ha hecho experiencia. decir. Perfecto. Mil gracias. Esta es tu casa. Gracias, Muchas David. gracias, Claudia. Ha sido emocionante hablarte sobre, desde mí a la población, ¿no? Porque siempre hablo yo de las chinas morenas, pero me has metido el gancho para que Gracias. hable también desde nuestra transgresión en la Cuyaguada y en el personaje del Guapuri Galán, que ahora pues se hace muy querido, conocido, ya 22 años que bailo, 22 trajes que tengo, ya te voy a mostrar mi archivo Me de va a trajes. encantar. Y acá también podemos hacer una segunda Eso, parte. ¿no? una Claro que segunda sí, parte. claro que sí. Gracias, David, a ustedes que se han emocionado con nosotros. Nos vemos mañana a las 11. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de
razón de vivir mi vida. Con el auspicio de Hotel Marriott, presentamos